Vamos a ir, sumando. Ya comentamos de la rádula, ¿cierto? Que era este órgano raspador que está en la boca, excepto en los pies. Aquí hay una fotografía electrónica de esta, literalmente, esta especie de escopina que tienen los moluscos, la rádula, y que está montada sobre una estructura que se llama odontóforo, que es esto celeste, y es una cadena de dientes que los moluscos pasan sobre el sustrato para desprender lo que ellos comen. Si se alimentan de las algas que están en una roca, la pasan sobre la roca para desprender el alga. ¿Y por qué tienen casi una sinfín de dientes y está montada sobre esa estructura? Porque básicamente se les van gastando los dientes, ya de la rádula, que son pequeños dientes que les ayudan a comer. Aquí solamente para recordar algo que lo vimos y lo mencionamos varias veces en el práctico, que hacia un lugar estaban ubicados los sifones, ¿cierto? Que era inhalante y exhalante. Exhalante más arriba y el inhalante más hacia abajo. Y que tanto el sifón inhalante como el exhalante no correspondían ni al ano ni a la boca, porque este organismo tenía boca y tenía ano, ¿cierto? Y en el centro una estructura digestiva que se preocupa obviamente de degradar el alimento. También ya comentamos de las branquias utenilios, que son características de los organismos que son acuáticos. Recuerden ustedes que una branquia es una estructura que extrae oxígeno desde el agua, ¿ya? Y un pulmón es una estructura respiratoria que extrae oxígeno desde el aire, ¿ya? Entonces, ¿por qué se ahoga una ballena cuando queda varada? Usted tiene cara de saber, de haber visto ese reportaje en la televisión. Porque una ballena es un mamífero, ¿cierto? Por consiguiente tiene... Pero, ¿cómo no le escuché? Porque es que de pulmones, entonces no tiene una estructura que le permita extraer el oxígeno del aire. Del agua. Una branquia extrae... O sea, perdón, al revés, porque no tiene pulmones, porque tiene branquia y no es la estructura que le permite extraer el oxígeno del aire. ¿Tiene branquias? Por eso pregunté, ¿es mamífero o es pescado? Mamífero. Los mamíferos tenemos pulmón. Por consiguiente, una ballena tiene pulmón. Entonces, ¿ah? Acumulan aire. Recuerde usted que cada cierto rato sale, respira aire. Pero entonces, ¿por qué se muere cuando queda aire? ¿Puede ser por peso? Por peso. Por la presión negativa Ah, que... por el peso, porque su cuerpo, recuerden ustedes que la ballena azul es el organismo más grande que ha existido, más grande que los dinosaurios y todas las cosas. Entonces, ese peso es inmanejable, la presión, el peso, y colapsan todos los órganos internos. Todos los órganos internos. Y por eso bota agua para liberar. No es que bote agua, sino que tiene mojado ahí las gotas de aire, pero lo que respira es aire, CO2, es lo mismo. Exhala en ese minuto. ¿Ya? Lo A mismo. los elefantes les pasa lo mismo. ¿Cómo? A los elefantes les pasa lo mismo. Al elefante. Profe, la ballena no bota el agua porque cuando abre la boca para comer, Sí, traga agua. tiene que botar. Y por eso... Pero parte solamente. ¿Ya? Recuerden que Por eso, pues, saca el agua por ahí. esas cosas son mamíferos. ¿Ya? Lo- Mezcla. Pulmón, lo mismo.
Esto también lo mencionamos, sistema circulatorio abierto en la gran mayoría de ellos, ¿cierto? Hay, excepto los cefalópodos, y el corazón tiene una o dos aurículas y un ventrículo. Y es interesante Tricameral. de analizar el siguiente esquema. Uno podría partir desde acá, ¿cierto? El hemocele, que es la cavidad del cuerpo, donde ya la sangre ha retirado los productos de desecho y ha entregado el oxígeno. Es decir, va camino hacia la branquia, toda la sangre sin oxígeno. Llega a la branquia o pulmón, y ¿qué es lo que ocurre ahí? La sangre se oxigena, ¿cierto? ¿Cómo se llama ese proceso? La hematosis, ¿cierto? Allí. ¿Y qué es lo que pasa ahí? La sangre pasa a una aurícula, una o dos, y que la empieza a empujar hacia adelante nuevamente. Cae al ventrículo y el ventrículo la tira en un vaso único que hay por lo general que se llama aorta, y la diferencia es que ese vaso único, la aorta, no tiene comunicación con ningún otro vaso, y ahí cae al hemocele, entrega el oxígeno a todos los órganos, retira los desechos que puede y nuevamente queda sin oxígeno y vuelta. A esto se llama un sistema circulatorio abierto, ¿cierto? Y es más o menos cómo funciona el sistema circulatorio abierto de los pulmones. Por consiguiente, por arriba va la sangre con oxígeno porque viene recién saliendo del pulmón o la garganta. Aquí aparecen nuevamente los nefridios y el sistema excretor que tiene los moluscos es un metanefridio. Este metanefridio es literalmente un tubo, lo vamos a ver aquí mejor, que va a extraer desde la sangre todos los desechos metabólicos que hay en él. Recuerden que el sistema excretor no tiene nada que ver con el sistema digestivo, ¿cierto? Aquí se produce el retiro de los desechos metabólicos de la célula y son liberados a través de un nefridio puro. Este metanefridio va a comenzar a hacerse cada vez más eficiente hasta llegar a los mamíferos, hasta llegar a los organismos terrestres, que son básicamente donde el riñón va a tener una función, además de extracción de los desechos, súper relevante porque va a evitar que se pierda agua a través de la orina, que es un tema no menor en los organismos terrestres. Profesor, Señor. podríamos decir que entonces el metanefridio es como la entrada del sistema excretor y el nefridiporo es la salida. La sangre, o como se denomine, ingresa a esta estructura que es lo amarillo. ¿Ya? Va para allá, viene para acá. Y ese paso, fíjate que está asociado a pequeños capilares o capilares. ¿Ya? Y estos cercanías de los capilares con la estructura tubular del metanefridio va por simple difusión mandando hacia el lumen del tubo todos los productos de desecho y finalmente esos son evacuados a través de ese nefridio. Es re simple, Es como la Es como el clorofilo, una cosa así. claro, es el mismo principio. Lo que pasa es que cuando vamos ya a un metanefridio, al final a los moluscos, esto va a ser mucho más complejo y va a estar metido dentro de una estructura que funciona con una alta eficiencia y básicamente la eficiencia está dada porque la pérdida de agua en los riñones que tienen los organismos terrestres prácticamente nula. El sistema nervioso claramente se trata de un organismo que tiene algún grado de detección de lo que ocurre en el medio ambiente, ¿cierto? Es un organismo que se mueve, que se desplaza, que se ubica en ciertos lugares, que captura presas en algún grupo y por consiguiente debe tener la percepción del medio ambiente necesaria. Y hay
órganos sensoriales de distintos tipos, los tentáculos que están en los caracoles, ofradios que tienen que ver con todo el tema de detección de algún compuesto químico, las manchas oculares que detectan cambios en la intensidad luminosa, ojos compuestos que algo más logran ver, y los estatocistos que le informan al organismo de la posición en la cual ellos están. Y estos órganos sensoriales van a mandar toda la información que logran capturar a este anillo periesofágico que está rodeando al esófago, y que desde allí salen ramas anteriores y ramas posteriores donde va a tener, ¿se acuerdan cuando vimos en los platelmintos que el sistema nervioso era escaleriforme? Yo les dije, esto se va a repetir muchas veces porque es altamente eficiente. Dos ramas que recorren el cuerpo y que se comunican entre ellos, que parece una escalera. De ahí el nombre escaleriforme. Así que es un sistema simple, un sistema nervioso simple, pero que funciona bastante bien para ello, incluso en el caso de los cefalópodos con relativo éxito, que logran, a tal extremo que logran detectar sus presas, ¿cierto? Ahí están los celos en los tentáculos de los caracoles de jardín, el ojo compuesto de los cefalópodos, ¿cierto? Que ya hemos comentado respecto de las características. Algunas especies son hermafroditas, es decir, en un mismo individuo están representados ambos sexos. El más típico es el caracol de jardín, pero también hay otros, como las babosas marinas, que son que está en la foto inicial, los nudibranquios, y los ostiones también son hermafroditas. Pero la gran mayoría de ellos son de sexos separados, ¿ya? Lo que no hay muchas veces es dimorfismo sexual. ¿Qué significa dimorfismo sexual? Que tienen Ya a esta hora deberían saberlo ya, porque si no se puede pasar lo que le pasó a Ronaldo. Eso es. ¿Ya? La fecundación, en la gran mayoría, tiene que buscarlo en el internet. No tenemos tiempo para ver. Y por la hora todavía no son las 10, así que no le puedo comentar. La gran mayoría de ellos tiene fecundación externa, es decir, macho y hembra liberan al agua, al exterior, los gametos. Se produce la fecundación y viene este proceso de metamorfosis, la formación de la larva, tropófora y vela. Y en los cefalópodos, la fecundación es interna. ¿Ya? Que lo comentamos en el con ectocotilo. el macho tiene uno de los tentáculos Bracito del modificados amor. que se denomina ectocotilo, ¿ya? Y con ese ectocotilo saca un paquete de espermatozoides y lo coloca dentro del saco del manto de la hembra. Y ahí se produce la fecundación. A eso se le denomina fecundación interna en este caso. Como una ¿ya? inseminación, una cosa así. Una especie. ¿Ya? También en el loco es una fecundación interna también. Hay cierto grado de fecundación interna. Ahí está este ectocotilo, este brazo modificado que el macho transporta gentilmente un paquete de espermatozoides a la hembra, ¿cierto? Son bichos que tienen cierto grado de... son bienes... En el caso de los caballitos de mar. Es que los caballitos de mar son peces. No le hagan aquí toma. Nos falta un poco. ¿Ya? ¿Pero qué quería decir? No, en la forma de la reproducción, porque el macho es el que contiene los... Sí. Pero eso, el abuso por parte de las hembras... de la especie, ¿de qué estamos hablando? Pero eso ocurre también en otros grupos, por ejemplo la ranita de Darwin, también el macho el que se encarga de la crianza. En algunas especies de insectos, la hembra coloca los huevos sobre el macho
para que el macho lo ande trayendo y cuidando. O dentro de para que la larva después tenga el fondo en el caso de la máquina religiosa, No, pues se come el macho. que se come el macho y deposita parte de los huevos dentro del macho para que las larvas se las coman. Primero le sacan la cabeza para que siga funcionando, para que sigan funcionando. Y todo eso mientras pasa. Está bien enterada, pero de la cosa de la otra no. Es que la reproducción es muy diversa. Interesante. ¿Ya? La mayoría desarrollo indirecto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que deben pasar necesariamente para alcanzar el estado adulto a través de una larva. Y ahí esta es la larva trocófora y esa es la larva Belliger, que son las que relacionan a los moluscos con los anélidos. Los anélidos también tienen una larva trocófora. ¿Ya? Aquí está esquematizado más o menos el ciclo biológico, no lo vamos a estudiar en detalle. Del huevo emerge una pequeña larva, que es la larva trocófora. Y fíjese usted lo particular, lo tierno, ¿cierto? Que ya esta larvita le lleva una concha. Le lleva una. ¿Ya? Es una ternura, ¿cierto? ¿Y qué parte de la concha es, señorita Naves? ¿Qué parte? Sí. ¿Ve? Yo Usted sé. se reía, pero ¿qué parte de la concha es? El lumbo, ¿o no? Sí. No. ¿Ah? Es una parte del periostraco. No. El humbo. El humbo. ¿Se alimentan los peces de esa larva? Sí. Aunque tenga concha. Sí. Es que, bueno, una conchita pequeñita. Recuerden que toda esta estructura, todo esto. No son los cálculos de los pescados. Muchos organismos pasan a formar lo que se llama el zooplasma y son consumidos por los peces, por cualquier otro organismo. Y de ahí, conforme esto comienza a crecer, ¿cierto? Hasta que se desarrolla finalmente una ostra, como en este caso adulta. Y esta metamorfosis, estos cambios, claramente pueden tardar 1 o 2 años en algunas especies. Aquí están las distintas agrupaciones en las cuales se subdividen los moluscos y las más comunes, las más usuales en Chile son los que están con rojo allí. Gastrópodos son el grupo más grandote dentro de los moluscos, 40.000 o más especies, lo mismo que los bivalvos, prácticamente la mitad, y cefalópodos también es un grupo de alguna. No sé la dígame. En los gastrópodos también entran los quitones o cochinillas de mar ahí. ¿Los quitones? No, los quitones ingresan aquí. Poliplaco. Porque tiene amarillo. Es un quitón. Por eso se llama poli. Vamos a verlo inmediatamente, ¿ya? Aquí hay un potpourri de gastrópodos, que son dentro de ellos el loco, ¿cierto? Dentro de ellos los nudibranquios. Se me metieron aquí algunos bivalvos al final, ¿cierto? La macha, o sea, la almeja, Chorito. almeja, la macha, los ostiones, la almeja y arriba, y también los usuales gasterópodos, ¿cierto? La caracol de jardín, los nudibranquios, El lapa. el loco, la ¿cómo se llama esta? La Lapa. ¿cierto? Ahí está Concholepa, uno de los locos, concholepa. ¿cierto? Hay varios locos. Concholepa, que es una especie que ha tenido fuerte presión por el consumo en nuestro país, y que es una especie que se distribuye en la costa desde Perú hasta más o menos el sur de Chile, y que hoy día está sujeta a vedas en cierta época del año, ¿cierto? Para tratar de restablecer la población. Las larvas, la fisurera que vamos a ver ahí
probablemente en el Tao cuando vayamos, muchas de ellas, varias especies al menos. Los cefalopos, que ocurre una cosa bien interesante con ellos. ¿Cierto? Hemos mencionado ya hasta la saciedad que tal vez el carácter más conspicuo de los moluscos es la presencia de una concha, ¿cierto? Pero los cefalopos más evolucionados, como los pulpos, no tienen valva o concha. ¿Por qué? Más o menos por lo mismo que ya hemos estado mencionando respecto de ellos. Como son un grupo predador, necesitan al menos moverse más rápido que las presas. Tienen una serie mejor, el sistema circulatorio abierto, el ojo, etcétera. ¿Pero todos tienen pluma? ¿Qué? ¿Todos tienen pluma? No todos tienen pluma. Eso es lo que estoy diciendo, que los pulpos, que son los más evolucionados, ni siquiera tienen este vestigio de valva que nosotros la vimos en el práctico, que era la pluma. Pero los cefalopos más primitivos, como este Nautilus, sí tienen concha y valva. Es decir, aquí uno logra ver cómo este grupo fue evolucionando y optimizando un carácter, y eso ocurre en la naturaleza. Los organismos van perfeccionando algo cuando tiene éxito. Alguna estructura tiene éxito, se va haciendo, se va fijando este carácter, ¿ya? Hasta llegar a una situación como en el caso de los pulpos que no tienen concha o valva. ¿Para qué? Para aligerar lo leso, para moverse más rápido que las presas. Obviamente, si comparamos este organismo con este otro organismo, uno debiese pensar que este organismo se mueve mucho más lento, que no tiene tanto éxito, igual debe tener éxito porque hasta el día de hoy hay de estos vivos, no tiene tanto éxito como lo tiene este organismo, ¿cierto? Y ese carácter, esta pérdida paulatina de un carácter tan distintivo como es la concha o valva de los moluscos, claramente ha tenido un éxito para él. Aquí están los poliplacóforos, ¿cierto? Aquí hay un quitón que tiene la concha o valva subdividida en distintas partes, que además tienen un anillo, un cinturón, que va a entregarles una característica bien importante, porque estos organismos viven donde revientan las olas, ¿ya? Donde revientan las olas, y esta valva dividida le entrega la posibilidad de asirse firmemente a una roca. Cuesta sacarlo. Cuando vayamos ahí al Tao y ustedes vean, va a costar sacar esto. O sea, no es llegar y tomarlo y sacarlo, cuesta. ¿Ya? ¿Alguien quería preguntar algo? Sí, pero Ahora sí. el ojo es como exclusivo de los cefalópodos dentro de los moluscos. Es que nadie más tiene eso, sí. Y están todos los Cefalópodos. Mira, ese que es medio primitivo también tiene ojo. ¿Ya? Este de ahí del Tao también, aquí se ve mejor, vean las valvas divididas, y ahí está el cinturón, ¿ya? Y este bicho se aferra a la superficie, es como la oruga del tanque que pasa por cualquier lado. Este bicho se agarra firmemente, el quitón grande. Sí, exacto. Nos queda un poquito, ya sé que están cansados y que es tarde, y que vamos a comentar un poco respecto de la zonación marina, de la zona, lugares que uno puede reconocer pelágico. en estos libros. Tomemos en consideración lo siguiente. Primero que nada, que las mareas tienen una marea alta o pleamar, ¿cierto? Y que es el punto hasta donde alcanza el máximo la marea. Mientras que hacia el otro lado hay una marea baja que va a entregar el punto máximo hasta donde el agua se recoge. El espacio que hay entre la marea baja y la marea alta se llama zona intermareal, y una zona de alta productividad y donde viven muchos moluscos, crustáceos, etc. Y que ese es el lugar donde vamos a ir a trabajar nosotros. Por eso yo les decía, necesitamos estar en concordancia con la marea baja para que el agua se retire y nosotros podamos entrar a trabajar ahí.
¿ya? A mariscar. ¿Ya? No nos sirve ir cuando la marea está alta, porque vamos a mirar el agua, sí, vamos a ver las rocas y pucha que habrían bichos ahí, sí, estaría bonito, pero no vamos a lograr nada. ¿Ya? Después hay una zona que esto es un corte y vamos a ver que la zona que está en concordancia con la plataforma continental, hasta una profundidad que puede oscilar en 200, 300, 400 más metros, es la zona que se llama submariana y es la zona donde hay mucha diversidad de peces. Toda la pesca o la pesca artesanal se realiza en esta zona que corresponde también a la zona que se denomina zona nerítica. Y de ahí hacia abajo las profundidades aumentan sostenidamente, Batial, Avisal, Adal, hasta Avisal, a profundidades que pueden llegar a 8.000 o 10.000 metros. Y toda esa zona, desde aquí, donde termina la plataforma continental, donde termina la plataforma nerítica, es la zona pelágica, ¿ya? Que es o zona oceánica, donde hay grandes profundidades. Y fíjense que también hay una subdivisión en este sentido hacia abajo, en la profundidad, que está dada básicamente por la zona hasta donde penetra la luz. Porque claramente, conforme uno aumenta la profundidad, la luz va quedando ausente y la vida, como la conocemos, ya no es posible, ¿cierto? Aquí están en un corte la zona literal, ¿cierto? Y la nerítica, la zona de las mareas acá, y hay presencia o están mencionadas distintas especies de peces que se capturan en la costa de nuestro país, ¿cierto? Y como ustedes ven, aquí está la mayor diversidad, que es justamente la zona donde los pescadores artesanales se desenvuelven y que luchan ellos porque los grandes barcos no se metan acá a arrasar y dejarlos sin pega a ellos, ¿cierto? Aquí básicamente lo mismo, la zona fótica que nos faltaba, que es la zona hasta donde alcanza la luz, mientras que aquí una zona desde unos 2.000 o menos metros, una zona afótica, donde no penetra la luz y viven cierto tipo de peces, ¿cierto? Ahí baja la temperatura. Además, temperatura, etc. Zona litoral, zona sublitoral, dentro de la zona nerítica y la zona oceánica, con una gran estratificación que va a estar en relación primero a la luz, pero también a la profundidad. Y vamos a tener dos grandes zonas, que son la zona pelágica y la zona nerítica, bentónica, perdón, y que vamos a encontrar cierto tipo de organismos que son los siguientes. Dentro de los organismos pelágicos, que se encuentra qué tipo de organismos los que se denominan como pelágicos. Aquellos organismos que son o que ocupan gran parte de la superficie del mar, la zona oceánica, y que pueden o no ser arrastrados por las corrientes marinas. En el caso de los organismos pelágicos planctónicos, ellos son arrastrados por las corrientes marinas. Y aquí tenemos el zooplancton como representante típico y el fitoplancton. Las larvas de los moluscos, la larva tropófora por ejemplo, evidentemente forma parte del zooplancton. Mientras que el fitoplancton son todos los protozoos que nosotros vimos y que eran más considerados como plantas, ¿cierto? Y dentro de los organismos pelágicos, es decir, que pueden o no ser arrastrados por las corrientes marinas y que están distribuidos preferentemente en la zona oceánica, están los organismos nectónicos, que son aquellos que se desplazan a voluntad independiente de las corrientes marinas. A estos organismos los planctónicos los llevan las corrientes, ¿ya? No tienen cómo salir de la corriente y nadar, mientras que estos organismos nadan a voluntad. Y dentro de los organismos bentónicos, ¿qué es lo que es un organismo bentónico que vive en el fondo del mar?
O también hay organismos bentónicos que viven en el fondo de los lagos. ¿Ya? Bentónico es que vive en el fondo. En el fondo. ¿Ya? Y los organismos bentónicos pueden ser epibentónicos, como por ejemplo algunos que tienen cierto grado de movilidad, como los erizos, que se mueven pero lento, o bien que son sésiles, que no se mueven, que están fijos a un sustrato, como por ejemplo el piure. Profe, epibentónico significa que están en el fondo, pero encima del fondo, encima No, debajo, así como enterrado. Porque estos son o la infauna, como este hemicordado que viven enterrados en la arena. Estos, los epibentónicos, no están enterrados. Bien sobre la superficie, como un típico erizo, o bien están fijos en un sustrato como una roca o una roca preferentemente los piure. Y la infauna son organismos que ya cavan una pequeña cuevita, un pequeño túnel como esto, y viven allí capturando pequeñas presas que están bueno, lo que ya habíamos mencionado, ¿cierto? Respecto de la diferencia entre bentónico, pelágico, plancton, nécton. Aquí hay una pequeña lista que espero se la aprendan. ¿No? ¿Cómo no? ¿Ustedes van a ser expertos en esto o no? Algunos por lo menos, ¿cierto? Ahí está la que disectamos en el práctico, ¿se acuerdan? La Mesoderma ronaceum, la mancha, ¿cierto? Varias especies de almeja. Por eso es importante, mira, los nombres científicos, ¿cierto? Porque mira, un nombre vernacular, un nombre vulgar, idéntico. Especies totalmente distintas, de género incluso distinto. Entonces uno no puede usar un nombre vernacular para referirse a una especie cuando hace un informe técnico. ¿Ya? Los gasterópodos. Una consulta, y en estos moluscos tenemos como especies endémicas. Sí. Los quitones son endémicos. El loco es, no sé si endémico porque alcanza hasta Perú, pero muchos de ellos, muchas especies hay endémicas en Chile, varias especies. Probablemente de estos no, porque son los más típicos, ¿ya? Pero hay otros que sí son endémicos. Los cefalópodos, el que disectamos en el práctico, ¿cierto? El oligogalli. La sepia, la gilia que se come, ¿cierto? Con aceite de oliva. Muy bien esta hora, ¿cierto? Y los pulpos, los octopus pulpos. Claramente podemos responder nuestra pregunta, ¿cierto? Que los moluscos sí tienen una importancia para nuestra especie porque varias especies, como las que vimos aquí, varias de ellas son consumidas y forman parte de nuestra dieta, deberían formar mucho más, ¿cierto?, de nuestra dieta con la tremenda costa que tenemos, pero por razones varias y que nunca uno entiende, se consume poco pescado, es caro, se consumen pocos mariscos, muchas chilenos ni siquiera les gusta, digamos que como los japoneses, ¿cómo? Claro, muchos lo exportan, pero también debería quedar un porcentaje acá. Tal vez tendríamos mucho menos enfermedades cardiovasculares los chilenos, no seríamos estaríamos sobrepasados de peso, etc. Pero desafortunadamente no ocurre. Y tiene también importancia la no se olvide entonces para estudiar, no es para completar, sino que para que usted tome esto y decida, chuta, ¿qué tengo que estudiar de esto? La organización morfofuncional, cómo es un molusco, cómo más o menos funciona, para qué sirve tal o cual cuestión, etcétera. ¿Cuál es la diversidad del grupo? ¿Cuáles son tales o cuáles?
y también relacionar con lo que ustedes están estudiando, ¿cierto? Cuál es la importancia de ello, la diversidad, cómo interactúan con nuestra especie y con los animales. ¿Ya? Nos vemos la próxima semana.